otra vez para ver el tema, seguir dar continuación al tema del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, todo el poder y las herramientas que Dios nos ha dado, conocer al Espíritu Santo, conocer a la persona del Espíritu Santo y todo lo que Él hace a través de nosotros en esta tierra. Ahorita nosotros estamos, nuestra vida cristiana, nuestra comunión es con el Espíritu Santo, es una persona de la Trinidad, es Dios mismo también operando en nosotros y a través de nosotros. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada, las funciones del Espíritu Santo, y vamos a empezar a ver los nombres del Espíritu Santo, cuál es la esencia de cada nombre del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos y vamos a comenzar con las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es quien nos acompaña y nos enseña, nos da la capacidad, la fortaleza y el poder de sobrellevar las situaciones. De Él recibimos consuelo cuando necesitamos ánimo, cuando necesitamos sabiduría, cuando necesitamos esa fortaleza sobrenatural para poder pues llevar a cabo el propósito y la asignación que cada uno de nosotros tenemos. Necesitamos esa fuerza sobrenatural de Dios. Yo creo que todos últimamente hemos estado pasando por situaciones pues que nos demandan más allá de nuestras fuerzas físicas, y el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos da el entendimiento, el gozo, a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias, es quien nos da ese poder, es quien nos da ese bálsamo para que podamos tener esperanza y que nuestra fe sea fortalecida. El Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. Él es quien enseña a nuestro espíritu, nos redarguye y nos muestra qué hay en nuestra vida que no está correcto. Su presencia misma en nosotros nos dice cuando hay algo que no estamos haciendo correctamente. Muchas personas antes de conocer a Cristo le llaman pues la conciencia o pues esa vocecita, ¿no? Pues aún así, cuando las personas no tienen un pleno conocimiento, plena conciencia de que Jesucristo vive en nosotros, hay una conciencia que nos habla y que ese espíritu que Dios ha puesto en nosotros desde que nacemos, ese espíritu testifica y nos afirma cuando realmente estamos haciendo algo correcto o cuando no estamos haciendo algo correcto. Es esa conciencia desde niños que funcione en nosotros, pero ya cuando nosotros tenemos ese entendimiento de que el Espíritu Santo está en nosotros, Él es quien nos guía, ¿sí? Nos redarguye, nos escudriña y muestra nuestro espíritu qué es lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en nuestra vida, y también trae arrepentimiento a nuestra vida. El Espíritu Santo nos muestra, y cuando ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo de mostrar nuestra vida? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Es para traer a través de su amor que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. Y cuando nosotros tenemos arrepentimiento en nuestra vida, realmente hay un cambio radical, y y empezamos a dar fruto, que también hablábamos del fruto la semana pasada. Hay fruto de arrepentimiento en nuestra vida. Y hay una diferencia en el arrepentimiento y el remordimiento. Cuando hay remordimiento en nuestra vida, pues por un momento nos sentimos mal y pues dejamos de hacer el pecado, ¿no? Pero después viene otra vez, volvemos a los mismos hábitos. Entonces eso significa que no hay arrepentimiento en nuestra vida. Y el Espíritu Santo trae una convicción a nuestra vida de pecado, pero también trae esa convicción y esa fortaleza para cambiar nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a la verdad y nos guía en la verdad. El Espíritu Santo nos lleva realmente a conocer a Dios, a conocer el corazón de Dios. Como dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Nosotros conocemos, el Espíritu Santo nos guía
al corazón de Dios a través de su palabra y a través de la comunión, ¿sí? Así nosotros podemos reconocer la voz del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, a través de la comunión. Así nosotros no podemos ser engañados. Cuando no conoces la voz de, por ejemplo, una mamá sabe cuál es el llanto de su hijo, aunque no lo tenga presente ahí con ella, sabe cuál es el llanto de su hijo. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque hay cercanía. Asimismo es la voz del Espíritu Santo. No aprendemos a discernir, a escuchar correctamente cuál es el tono de Dios, cuál es cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos ama, cuando Dios nos consuela, cuando Dios nos guía. Es cuando tenemos esa comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación de su palabra y a través de la lectura de la palabra. Es cuando empezamos a conocer a Dios. Y el Espíritu Santo nos guía a esa verdad. El Espíritu Santo nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nos da el poder de cambiar y nos da el poder de testificar que Jesucristo vive en nosotros, que creemos en un Dios vivo y verdadero, que no es una religión, no es saber o tener un lenguaje cristiano, ¿no? O tener lenguaje de la Biblia. Simplemente a veces no es necesario ni siquiera decir versículos bíblicos para poder establecer que Jesucristo vive en nosotros. Es a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, del fruto de nuestra vida, que demostramos que Jesucristo vive. Y demostramos que Dios es vivo y verdadero y que es una relación la que tenemos con Él, más no una religión. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos dando fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros podemos llevar el Evangelio. ¿Sí? Podemos demostrar que Jesús está vivo, que podemos dar ese amor a través de Dios, podemos ser generosos, podemos ser serviciales y podemos ser de bendición para otras personas, porque finalmente ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da la capacidad de poder llevar el Evangelio sin temor. Él nos da esa audacia, nos da el valor, nos da el denuedo, nos da la autoridad, ¿sí? Para poder llevar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo nos da dones, a todos nos da dones para que podamos edificar la iglesia. La iglesia es como un cuerpo, así lo describe la Biblia, es como un cuerpo, cada uno es un brazo, el otro es un pie, el otro es una rodilla, el otro son dedos, cada quien tiene una función especial y por eso el Espíritu Santo a cada uno nos ha dado esos dones para que el Espíritu y el cuerpo de Cristo y la iglesia avance. Si unos no hacen su parte, pues el cuerpo avanza cada vez menos, ¿no? Es por eso que necesitamos estar unánimes y de acuerdo en el mismo Dios, en la misma palabra, porque si cada quien tiene su versión y cada quien tiene su Dios o cada quien hace o tiene una interpretación propia de lo que Dios dice, es muy difícil. Por eso muchas veces las personas dicen, no hables ni de religión ni de política porque pues nadie se pone de acuerdo, ¿no? Y es muy triste porque el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y una de las características de cuando el enemigo está en un lugar es que hay división. Y lamentablemente la iglesia hoy está dividida. Y eso es lo que el enemigo quiere, confundirnos. Dice la palabra que en los últimos días algunos serán amadores de sí mismos, ¿sí? Algunos serán engañados. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo y no tenemos nuestro corazón en su palabra. Por eso hay veces que nos llegamos a confundir, nos llegamos a distraer y por ende nos engañan y nos dejamos engañar. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón en Cristo y nos pongamos de acuerdo unánimes para poder avanzar y establecer el reino de Dios en esta tierra, porque ese es el propósito que Dios tiene.
El Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Por medio del pacto de la cruz, nosotros somos apartados para Dios. Él nos ha diseñado, nos ha apartado para poder llevar a cabo esta asignación. Él nos ha escogido. Dice Primera de Corintios 6:11, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo llega a lavar nuestra vida, nos limpia, nos redarguye. El Espíritu Santo de Dios también se representa con fuego. El fuego quema todo aquello que nos estorba, que nos mancha. Cuando meten el oro a hornos, lo meten a temperaturas altísimas. Y cuando hierve o cuando llega a altas temperaturas, toda la basurita, toda la impureza sale. Es cuando sucede, es lo mismo que nos sucede cuando estamos en pruebas. Realmente lo que hay en nuestro corazón es lo que sale. Cuando estamos bajo presión, es cuando sale nuestro verdadero carácter. Es cuando sale realmente lo que hay dentro de nuestro corazón. Hablamos lo que hay en nuestro corazón, nos comportamos con, realmente lo que hay en nuestro corazón. Es cuando a veces ese fuego de las pruebas, ese fuego de los problemas, realmente sacan lo que somos. Y realmente los problemas y las crisis de nuestras vidas es una oportunidad para nosotros de poder dejarnos llevar y dejarnos guiar y limpiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que llevemos un fruto agradable delante de Dios y podamos ser parte de esa iglesia que Dios necesita en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios nos hace libres. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros tenemos que abrazar y entender que el Espíritu Santo de Dios nos trae libertad. No podemos seguir atados al pecado ni podemos seguir en esclavitud, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a hacer una diferencia en nuestra vida. Nos vino a traer ese entendimiento y a quitar los velos de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos vivir en la libertad que Jesucristo pagó en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que somos dignos de ese pacto, de que Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Cómo? Cambiando nuestra vida y no viviendo en esclavitud. Tenemos que vivir en esa prosperidad en toda la extensión de la palabra, en prosperidad espiritual, una prosperidad familiar, emocional, financiera, porque de la manera en que nosotros vivimos demostramos a qué Dios le creemos, ¿sí? Y la presencia del Espíritu Santo demuestra que hay fruto en nuestra vida. Hablábamos la vez pasada, ¿qué tipo de fruto estamos dando en nuestra vida? Hay amor, hay alegría, hay paz, paciencia, somos amables, bondadosos, somos fieles, leales, somos humildes, tenemos dominio propio. Eso es un termómetro de realmente cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que pesa más en nuestra vida? ¿El perdón o el orgullo? ¿Somos amables o somos de mecha corta? ¿Somos impacientes? Y hablábamos que el primer fruto o la primera palabra del fruto del Espíritu es el amor. Y Dios es el amor. Dios es el amor. De ahí nace todo. Entonces el Espíritu Santo viene a transformar nuestra vida también en la medida en que nosotros lo permitamos y que entendamos y que querramos que Él guíe nuestra vida y que también nos amoneste y que nos moldee para que podamos dar esos frutos. Amén. Vamos a continuar con los nombres de Dios, con los nombres del Espíritu Santo. Y el primer nombre es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la Trinidad.
posee la misma esencia divina que el Padre y el Hijo. Hablábamos desde un principio que empezamos a dar esta clase que no es ni la tercera persona ni el último, sino tiene la misma importancia, la misma autoridad, la misma esencia que el Padre y el Hijo. Vamos a leer Génesis 1, versículo 2, y dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba desde el principio. Él se movía sobre las superficies de las aguas. Y este versículo me recuerda como cuando llegamos a Cristo. Toda nuestra vida era un caos, ¿no? Nuestra vida estaba deshecha, había desorden. Algunos vivíamos en una oscuridad, ¿sí? Vivíamos a lo mejor en una cueva emocional. Había tristeza en nuestra vida, había vacío, así como en un principio. Había un abismo, pero el Espíritu Santo de Dios estaba ahí. Y en algún momento el Espíritu Santo de Dios tenía una cita divina con cada uno de los que estamos aquí para poder traer orden a nuestra vida, para poder traer salvación a nuestra vida. Todos necesitamos del orden de Dios. Necesitamos de esa paz, necesitamos de esa llenura. Un abismo es algo que hay un vacío muy, muy grande. Y así mismo es nuestra vida cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando no tenemos al Espíritu Santo. Hay un vacío y el único que puede llenar ese vacío es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que tiene el poder para poder sanar, restaurar, llenar todo aquello que venía en desorden y venía en caos. Cuando tenemos caos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida no va para ningún lado, es como una brújula descompuesta. Nuestro norte está perdido, pero el Espíritu Santo es nuestro paracleto, es quien nos guía, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que estuvo desde un principio y es el mismo que viene operando hasta este momento, hasta este instante que estamos platicando. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, es el que opera en nosotros, es el que está y se activa en nosotros cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús. En 1 Corintios 2:11 dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Él es quien, a través de su espíritu, nos da vida. Es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, decidimos seguir a Jesús y hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo revive nuestro espíritu, porque estábamos viviendo en una muerte espiritual, no en una muerte física, sino en una muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Dios, el Espíritu Santo trae a vida nuestro espíritu, y es cuando nuestro espíritu y el Espíritu de Dios se encuentran, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Ese es el Espíritu del Dios Todopoderoso que levantó a Jesucristo de los muertos. Imagínense qué tal poder, qué tal violencia, ¿sí? El Espíritu Santo puede ser tan dulce, tan amoroso, tan generoso, tan consolador con nosotros, pero también puede ser violento, puede ser agresivo también, yo creo. Depende del corazón de cada quien y de la intención del corazón de cada quien, ¿sí? Pero el Espíritu Santo de Dios es poderoso y nosotros caminamos en ese poder. La palabra de Dios dice que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en nosotros. Y a veces ponemos nuestra fe en lo que puede hacer el diablo y no en lo que puede hacer Dios.
entonces es cuando la obra de la cruz, ¿qué valor le estamos dando? Tenemos que poner nuestra fe, nuestra vida, ahora sí que despojarnos en el Espíritu Santo para que su poder obre en nosotros. El segundo nombre que vamos a ver es el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo tiene el nombre sagrado de Dios, Jehová. En el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo que no usaba vocales y el nombre de Dios era escrito con 4 consonantes, WHVH. En algún momento mi suegra creo que envió no sé si envió un video o ella nos explicó esto. A ver, suegra, recuérdanos si es así. No, güey. Sí, Betsy, les mandé un video en donde viene la explicación del tetragramatón, que son las 4 letras sin vocales, y también como al final esas 4 letras, de acuerdo al abecedario hebreo, representan mira el clavo en la mano, que enlaza al Dios Todopoderoso, Creador del Universo, con Jesucristo de Nazaret, que es el mismo. Sí, es un video que les mandé. Si gusta, se los puedo volver a reenviar. Ay, muchas gracias. Me acordé de que usted nos había enviado información de esto y de verdad que Dios es tan profundo. Cuando uno ve ese tipo de videos, dice, bueno, todo tiene un porqué, ¿no? Y Dios nos permite conocer esos misterios, porque a veces son misterios que pues son únicamente Dios puede hacerlo, nadie más. Es como el cuerpo humano. Yo creo que hasta el día de hoy la ciencia no ha alcanzado a entender el funcionamiento y cómo opera el cuerpo humano. Han tratado de copiarlo, de clonarlo, pero jamás será como el diseño divino de Dios, jamás. Y Dios nos deja ver así como que hay un poco de su grandeza, de su poder, pero esa es la magnitud del poder del Espíritu de Dios. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, o sea, del Todopoderoso, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo lo habla el profeta Isaías, pero también en Lucas 4, del 16 al 30, es un poco extenso, me gustaría que después ustedes lo leyeran en casa, pero este pasaje habla del ministerio de Jesucristo. Cuando Él viene saliendo del desierto, que lo lleva el Espíritu Santo. ¿Y para qué lo lleva el Espíritu Santo a Jesús al desierto? Lo llevó para llenarlo de poder. Ese es el propósito por el cual Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía siendo Dios, obviamente, pero siendo hombre también en la tierra, tenía que pasar por todas esas pruebas, ¿sí? Él ya estaba configurado, pero el Espíritu Santo le dio el poder para poder, ahora sí que el poder para poder salir aprobado en esos 40 días, ¿sí? Y en el versículo 18 se repite lo mismo que dijo el profeta Isaías. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ese es el Espíritu de Jehová sobre Jesucristo, sobre el mismo Dios, sobre el Hijo, ¿sí? Y en el versículo 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre Jesucristo y es el mismo Espíritu que está sobre nosotros, el Espíritu de Jehová, que nos empodera, nos da la capacidad, nos da la gracia, ¿sí? Para poder llevar las buenas noticias, para poder sacar a los cautivos de la cárcel, para poder
vendar a los quebrantados de corazón y para poder publicar la libertad a los cautivos. Esa es nuestra encomienda aquí en esta tierra. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Porque si fuera por nuestras propias fuerzas, pues nosotros no tenemos la capacidad de convencer a las personas de pecado. El único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, a través de su amor, a través de su compasión, ¿sí? Porque a veces queremos forzar a las personas a que vean algo que vendas espirituales tapan sus ojos. Y nosotros a través de bibliazos y a través de juicio queremos que entiendan o que vean algo que no pueden ver. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esa obra. Y es por eso que tenemos que encomendarnos y ser esos vasos, pues ese medio para que la gente pueda escuchar y que puedan realmente conocer a un Jesús compasivo, no un Jesús que trae juicio a sus vidas, ¿sí? Aquí vemos en Isaías 11:2 los 7 espíritus de Dios, que más adelante vamos a ver cada uno. Y en Isaías 61:1 es el ministerio de Jesucristo. Pero aquí explica que el Espíritu de Jehová está sobre Jesús. Y el Espíritu de Jehová es quien nos capacita para predicar, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar la libertad de los cautivos y a los presos, y a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Sí, ese es lo que el Espíritu Santo nos capacita para que hagamos en este tiempo. El Espíritu Santo también se llama Espíritu de gracia. La única manera en que nosotros podemos entrar en comunión con Dios o en una relación con Dios es por causa de la gracia de Dios hacia nosotros. Dios nos muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. A veces nos confundimos, pensamos que tiene el mismo efecto o es el mismo concepto, pero no. La misericordia retiene un castigo que merecemos por algo que hicimos, pero la gracia nos otorga una bendición que no merecemos y por gracia somos salvos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros. O sea, es únicamente somos salvos por la gracia de Dios hacia nuestra vida y hacia cada uno de nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo es un espíritu de gracia, porque nos da bendiciones que no merecemos y nos capacita aquello que nosotros no podemos ni comprar, ni producir, ni nada. En nosotros no está crear eso. Es la gracia de Dios a través de nosotros y a través del Espíritu Santo que podemos hacer las cosas. ¿Sí? El Espíritu de Dios es un espíritu de compasión. Les puse entre paréntesis lo que significa la compasión. Es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. El Espíritu de Dios nos alcanza. ¿Por qué? Porque yo creo que como somos creación de Dios, Él puso su espíritu en nosotros. Él quiere que nosotros alcancemos y hagamos la asignación por la cual fuimos diseñados. En la mañana estaba leyendo Lucas y me llamó la atención un versículo cuando precisamente que Elizabeth y Zacarías pues no podían tener hijos. Ella era estéril y Zacarías ya era un hombre mayor. Pero viene un ángel de Dios y le dice a Zacarías que a causa de que Zacarías y Elizabeth, su esposa, eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, les da la bendición de tener un hijo.
Entonces, el ángel les dice, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Yo creo que el Espíritu Santo nos capacita para ser humildes y tener un espíritu enseñable, ¿sí? Para poder tener y conocer esa sabiduría de Dios para nuestra vida. Y por otro lado, en el versículo 26, viene un ángel con María, con la mamá de Jesús, y le dice en el 30, en el versículo 30, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Y en el 35 le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, la misma presencia de Dios estaba con ella porque pues, tenía a Jesús en su vientre, ¿sí? Y en el versículo 37, vamos a leer desde el 36 y dice, además su pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues nada es imposible para Dios. Y en el 38 María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Este versículo retumbó en mi espíritu en esta mañana, de verdad, porque Dios ya ha hablado cosas desde que nos concibió, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, palabras salieron hacia nosotros. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y el único que puede capacitarnos para cumplir ese llamado y para cumplir todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros es el Espíritu Santo. Él es el único que nos puede capacitar para poder llevar ese fruto, para cumplir la asignación en casa, ministerialmente, espiritualmente. Todos tenemos algo que Dios ha dicho de nosotros. Y a través del Espíritu Santo y a través de la comunión con el Espíritu Santo, podemos llegar a ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo decimos, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer en esta vida? Yo creo que todos nos los hemos preguntado. Yo creo que el Espíritu Santo en sus diferentes etapas de nuestra vida nos va mostrando qué decisiones tomar, nos da la sabiduría para tomar decisiones que nos permitan que cada día nuestra vida añada o nos acerquemos al cumplimiento de ese llamado. Bueno, les quería compartir eso porque en la mañana de verdad que así me retumbó el versículo y yo creo que que nuestra oración debe de ser esa. Señor, que mi vida y que tu Santo Espíritu me lleve a ese cumplimiento de las palabras que has dicho de mí. Porque a veces caminamos en nuestra vida, pero no sabemos ni a dónde vamos. Dice la palabra de Dios que Dios, Él sabe los planes que tiene para nosotros, ¿no? Pues, al menos Él tiene un plan, ¿no? Es bueno que al menos alguien tenga un plan en esta vida y qué bueno que sea Dios. Pero yo creo que es mejor que también nosotros sepamos esos planes, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué Dios espera de nosotros? No vivamos el día, pues, por vivirlo, que realmente vivamos con propósito. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Hablábamos que el espíritu de gracia. En Hebreos 10, versículo 29, dice, ¿qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Creo que el Espíritu Santo nos da la capacidad, a través de su amor y de su gracia, nos permite encontrarnos con el amor de Dios.
porque yo creo que la gracia de Dios nos alcanza por amor. Simplemente es un amor tan grande, tan incomprensible para nosotros los humanos, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvos y fuéramos parte de su familia. Ese es un amor generoso. Y ese es el amor generoso de Dios para nosotros. Aquí abajo les puse dos versiones de la Biblia y el versículo es Zacarías 12:10. En la versión Dios, palabra de Dios para todos, dice: llenaré a la tierra de David y a los habitantes de Jerusalén con un espíritu de bondad y compasión. Ellos me mirarán a mí, a quien ellos atravesaron con una lanza, y se lamentarán como si estuvieran sufriendo la muerte de un hijo único. Sentirán tanta amargura como quien sufre la muerte del hijo mayor. Y en la versión Reina Valera 60 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios derrama sobre nosotros espíritu de gracia. Nos permite ser compasivos, nos permite dar de gracia lo que Él nos ha dado de gracia. Y yo creo que el Espíritu de Dios también nos insta a que oremos, a que estemos en comunión con Dios a través de la oración. ¿Sí? Esto es un llamado para todos. Todos tenemos que orar, todos tenemos que buscar a Dios. No se trata de un acto religioso, pero sí hay momentos que el Espíritu Santo nos dice: es el momento de orar, tienes que ayunar, tienes que hacer estrategias espirituales. ¿Por qué? Porque también hay guerra, también hay oposición, el enemigo no se cansa y esto es una guerra. ¿Sí? ¿Qué hacen? En las películas de guerra siempre hay estrategias, ¿sí? Siempre unos van en avanzada, otros son arqueros, otros llevan cañones, otros son los que piensan, son los que dirigen. Así mismo es esto. El Espíritu Santo nos guía, Él nos habla, nos dice cómo el enemigo se está moviendo. Él nos da el discernimiento, nos lleva su palabra para orar efectivamente, ¿sí? Entonces, dice la palabra, orar sin cesar. Siempre es momento y es necesario orar. No podemos darnos el lujo de no orar. ¿Por qué? Porque el enemigo no se cansa. Él no descansa. ¿Por qué nosotros sabremos de descansar? Nosotros tenemos que, a través del Espíritu de Dios, orar, buscar esa dirección para poder tener una estrategia correcta en nuestra vida. Otro nombre del Espíritu de Dios es el Espíritu de conocimiento o el Espíritu de inteligencia. En Isaías 11, el profeta habla acerca del ministerio de Jesucristo, como lo que veíamos atrás. Describe su asombrosa percepción sobre los asuntos humanos. La sabiduría es la amplitud del conocimiento y profundidad de entendimiento, que son los que nos aportan la sensatez y claridad. El conocimiento es ciencia, es entender, es inteligencia, es intención, es saber, es sabiduría, sentido. Y el conocimiento no solo es lo natural, sino también lo sobrenatural. Y nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que tenemos un Dios sobrenatural. No debemos de tener miedo a lo sobrenatural. El Espíritu Santo es sobrenatural. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. Los milagros son sobrenaturales, ¿sí? Lo que pasó en la cruz del Calvario fue sobrenatural. Que Jesús haya levantado a Lázaro es sobrenatural. Que haya restaurado a los leprosos es sobrenatural, ¿sí? Que nosotros, creo que cada uno de nosotros hemos tenido encuentros con Dios, hemos tenido milagros y respuestas de Dios que son sobrenaturales. La mente humana no los puede entender. Y el Espíritu de Dios es sobrenatural y el espíritu de conocimiento es tener ese entendimiento más profundo y va más allá.
del conocimiento y del pensamiento humano. En Lucas 5:22 dice Jesús, bueno, dice la palabra, pero Jesús sabía lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué piensan así? Jesús y el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Sabe nuestros pensamientos, sabe lo que estamos meditando. El Espíritu Santo discierne las intenciones de nuestro corazón. Y yo creo que Dios nos permite, yo creo que en diferentes intensidades, nos deja ver el corazón de las personas. Y eso es el Espíritu Santo es quien nos permite ver la intención, nos permite escuchar lo que nos están diciendo, ¿sí? Y nos permite ver qué es lo que está operando en la persona, si es un espíritu correcto o un espíritu incorrecto. Ese es el espíritu de conocimiento que el Espíritu Santo nos permite operar en él. Dice Isaías 11:2. No, dice Juan 10:14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Lo que hablábamos hace rato. Cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo y con su palabra, nosotros reconocemos la voz de Dios. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El espíritu de conocimiento es el que da una inmediata comprensión de lo que Dios quiere que hagamos. No es entender, sino tener la capacidad y la unción de entender lo que Dios nos quiere decir. ¿Sí? Hay veces que Dios nos habla a través de los pequeños detalles de la vida, ¿eh? Nos puede hablar a través de los hijos, a través de, estamos viendo la creación y Dios nos habla, en sueños nos habla, a través de su palabra, a través de una conversación con una persona, a través de una prédica. El Espíritu Santo todo el tiempo nos está hablando. Tenemos que afinar nuestros oídos para estar sintonizados con Él y con su palabra. En Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Aquí, la inteligencia tiene otro concepto de lo que nosotros conocemos normalmente en el mundo, ¿no? Cuando son inteligentes porque está muy estudiado, porque tiene posgrados, maestrías, o habla tantos idiomas, y decimos, no, es una persona muy inteligente. Pero para Dios ese concepto de inteligencia es meramente humano. Pero cuando tenemos una inteligencia conforme a Dios, Él nos da el conocimiento de lo santo, nos da conocimiento de las profundidades de su corazón, nos da entendimiento de su palabra y nos da revelación de su palabra. Eso realmente es inteligencia y eso nos lleva a la sabiduría de Dios, a entender las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios nos revela su sabiduría? Cuando tenemos temor de Dios. Cuando nuestro corazón tiene un amor reverente y un respeto reverente a Dios, es cuando esa unción y esa revelación de la sabiduría de Dios viene a nuestra vida. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase vamos a ver el espíritu del temor de Jehová, que también vamos a ahondar un poco más en el tema del temor de Dios. Y yo creo que se va a empatar muy bien con el siguiente punto que vamos a ver. Siguiente tema. Sí, el siguiente tema. Y pues bueno, hasta aquí llegamos en esta clase. Vamos a orar y después vamos pues si alguien tiene alguna pregunta, comentario, para acotarnos al tiempo que nos corresponde. ¿Quieres orar tú? Sí. Puedes dejar de compartir o ya. Uh-huh. Dios no se equivoca cuando ¿me escuchan? Sí. No se escucha, hermano. ¿Ya me escuchan?
¿Sí? Ok. Dios no se equivoca cuando nos lleva un tema porque evidentemente pues tiene un propósito. No hay nada que Dios no haga sin un propósito detrás. Y la realidad es de que justo lo que yo les comentaba al inicio que comenzábamos la clase y que les daba esta pequeña reflexión, todo vino porque justo hoy en la mañana mi mamá me mandaba ese salmo y me hizo reflexionar, pero lo más importante, venía en el carro y venía escuchando mi playlist, le digo que es la mocosa, porque pues es esa playlist que de repente te hace llorar, te hace cantar y demás. Y hay una canción en particular que honestamente al principio yo decía, "Ay, no sé, siento que es medio emocional", pero hoy fue justamente la canción a través de la cual el Señor me habló y me llevó a esa reflexión realmente. La quiero poner muy brevemente para poner en el ambiente, pero más que poner en el ambiente es porque me gustaría orar en función de eso. Denme un segundito. Díganme si la pueden escuchar, por favor. Sí, la pueden escuchar. ¿Sí? Hay veces que el Espíritu de Dios pareciera que se oculta en nosotros y pareciera que no lo podemos sentir, no lo podemos ver. Pareciera que es distante o ajeno o lejano. Y en tiempos de adversidad y en tiempos de prueba a veces pareciera que es más difícil de hallar. Sin embargo, no se trata de lo que nosotros podamos sentir o de lo que podamos pensar. Se trata de su fidelidad. Y si Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días, se lo va a cumplir. Él no es hombre para mentir, ni se retracta en su promesa. Y yo hoy en la mañana le decía eso, Señor, a veces no te siento. Y automáticamente yo creo que Spotify trae comedia con el Señor porque me contestó con esta canción. Y decías, sé que estás aquí, te puedo sentir. Y a veces, cuando no lo sentimos, no lo vemos, no es palpable, las circunstancias permanecen y pareciera que no se mueven, es más, pareciera que se agravan. Él dice, no importa que no me sienta, no importa que no me vea, no importa que no me sea palpable, y prometí que voy a estar. Ese es al consolador que me refería, y el consolador, y a estas personalidades, estímulos que les deja un poquito el tema para ti. Yo quiero seguir cerca de ti. Te puedo sentir, habla conmigo. Sé que estás aquí. Te puedo sentir tan cerca de mí. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Te puedo sentir.
Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, el día de hoy, Señor, en medio de nuestro caos, en medio de la oscuridad, en medio de la turbulencia que podemos estar atravesando, Señor. Hoy creemos que tú traes orden y salvación a nuestra vida, Señor. Espíritu de Dios, hoy te pedimos, Señor, que llenes cualquier vacío en nuestra vida y en nuestra alma, Señor. Clamamos hoy a esa personalidad y a ese amor que tienes por nosotros para venir y sanar y restaurar cualquier caos que pueda haber en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro espíritu, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de orden, sabemos que tú eres un Dios de principios y fundamentos, y a eso has venido a nuestra vida, Señor, a ser nuestra guía, Señor. Tú que conoces nuestros pensamientos, te pedimos en el nombre de Jesús que los alinees a la voluntad y a los proyectos de Dios que tiene para nuestra vida, Señor, que tiene para nuestra familia, Señor. Hoy queremos clamar a ti, Espíritu de Dios, para que vivifiques nuestra alma, vivifiques nuestro espíritu, traigas fuerza y valor, Señor, a nuestra vida, Señor. Alimenta nuestros sueños, Señor. Llénalos de vida, Señor. Sopla el aliento de vida, Señor, a nuestra alma y a nuestros sueños, Señor. No permitas que las circunstancias se interpongan y ensombrezcan, Señor, el propósito que has puesto para nosotros de una forma individual, Señor. Gracias, Padre, porque tú moras en nosotros, Espíritu de Dios. Gracias porque tú has prometido que estarías con nosotros hasta el final de nuestros días, Padre. Hoy clamamos y creemos en el Espíritu de Jehová, Señor, que es, el que fue y el que será sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu de Jehová, que repose sobre nosotros. Reposa sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre todo aquello que hacemos, Señor, sobre toda asignación en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu de Jehová, que reposes con la sabiduría, la inteligencia y el consejo y el poder, Señor, que viene en nosotros por ser, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Trae a nosotros ese espíritu de conocimiento y temor reverente de Jehová, de nuestro Dios y de nuestro Padre, Señor. Así como levantaste a Jesucristo de la muerte, levántanos y empodéranos para llevar el mensaje de salvación y predicar las buenas nuevas a los abatidos, Señor, para vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, declarar apertura de cárcel, Señor, a proclamar que es el buen año de la voluntad del cumplimiento de Dios en nuestra vida y en sus vidas, Señor. Empodéranos, Señor, y levántanos como lo hiciste con Jesucristo para llevar las buenas nuevas, Señor, y cumplir nuestra asignación en este tiempo, Padre. Gracias por tu espíritu de gracia, Señor, porque nos da más de lo que merecemos sin pago alguno, Señor. Gracias porque ese espíritu de gracia nos alcanzó, Señor, porque ese espíritu de gracia dispuso y nos puso en la agenda de Dios para ser alcanzados, Señor. Nunca te apartes de nosotros, Señor. Permítenos dar de gracia lo que por de gracia recibimos de ti, Señor. Alcánzanos para alcanzar nuestra asignación en este tiempo, Señor, y para que en esta tierra nosotros podamos alcanzar ese designio con un corazón humilde y un corazón enseñable y guiado por tu mano, Señor. Cúbrenos con el favor y la sombra de nuestro camino, Señor. Cúbrenos con el favor y sé la sombra en nuestro caminar, Señor, para que nada nos dañe, para que nada nos desvíe, para que nada nos lleve fuera de tu voluntad y podamos ir caminados, alineados, Señor, a tu voluntad en nuestra vida. Trae afirmación a nuestro corazón de todo aquello que has hablado a nosotros. Trae ese recordamiento de esas palabras desde el vientre de nuestra madre, cuando tú hablabas a nuestro oído y murmurabas palabra de vida, palabra de formación, cuando tú nos creabas en ese vientre, Señor. Trae a nosotros afirmación de esas palabras, Señor, y que tu Santo Espíritu nos lleve a ese cumplimiento de cada una de esas palabras, como lo hiciste con nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu espíritu de bondad y compasión y te pedimos que sea derramado en nuestra casa, Señor. Derrama tu espíritu de conocimiento para que podamos entender lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo en nuestra vida, Señor. Permítenos que ese conocimiento, Señor, del temor reverente de Dios traiga a nosotros el entendimiento de lo sobrenatural en lo natural, Señor, perfeccionándonos en las intenciones de nuestro corazón cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu ha sido dispuesto para nosotros, para que seamos perfeccionados, para entender la voluntad de Dios en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque en esos tiempos cuando a veces no te podemos sentir, tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Así lo creemos y lo declaramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amados. Déjenle pongo pausa aquí esto.